Señoras y señores, vamos a seguir adelante y ahora vamos a tener un paseíto por el este del país porque la Fundación Achugarri en Punta del Este se inauguró este sábado pasado Travesía Pop, una muestra de artes plásticas que tiene como protagonista a un uruguayo que vive en España, un uruguayo talentoso que ha pasado por varios talleres de artistas plásticos aquí en Montevideo y que hace un buen tiempo está en España y bueno, y hoy se los vamos a presentar a ustedes. Simplemente dice Lalane el catálogo, pero se llama Joaquín Lalane y está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día, Jaime. Un gusto recibirte. Buen día a todos. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. ¿Los Lalanes son de San José? ¿O hay mucho Lalane en San José? No, hay una que era Emma Lalane, que bueno, hizo varias obras ahí, que es muy conocida. Pero por eso. Viene de Francia. Pero vos sos montevideano. Yo soy montevideano. Y igual, por una casualidad viví en San José 2 años, no en el pueblo, sino en el campo. Así que bueno, estamos vinculados, sí. Está bien. Bueno, ¿cuándo empieza este interés personal por comunicarte a través de las artes plásticas, de la pintura? Y mirá, yo empecé haciendo orfebrería, ¿viste? Y cosas así, antes que a pintar. O sea, se ve que siempre tuve como una inquietud de hacer algo con las manos y de crear objetos y piezas, ¿no? Y ahí empecé haciendo orfebrería a los 14 años con un profesor que se llamaba Francisco Solari y fue él quien me introdujo a la pintura. ¿Y por qué te dio por orfebrería? Porque no es muy común. No es muy común, pero... Un día 14 años arranqué por ese lado. Bueno, fue por no tener tiempo ocioso, creo, porque en un verano que estábamos, en aquel momento veraneábamos en Atlántida, no tenía nada para hacer, ¿viste? Entonces empecé a hacer como artesanías y cosas y a venderlas. Y las vendía todas. Entonces dije, si las hago un poco mejor, las voy a vender un poco más caras. Y ahí empezó la cosa y bueno, después ya me di cuenta que nunca iba a poder volver para atrás a dejar la creatividad y todo ese mundo de lado. Y todo lo contrario, me fui metiendo cada vez más adentro y ahora ya es imposible salir. Está bien. Y Joaquín, y antes de esos 14 años, antes de ese verano en Atlántida, cuando imaginabas o entrabas al liceo y sabías que tenías que seguir un trayecto como ¿qué era lo que suponías que ibas a hacer? No, nunca supuse nada hasta que decidí que iba a ser pintor. Mirá vos, por suerte, porque sí, claro, a veces genera un conflicto no saber qué elegir y tal, ¿no? Digo, hay mucha gente que le cuesta más buscar, decidirse por algo, ¿no? O si no tiene como un llamado vocacional. Y por suerte no. Yo a los 15 ya sabía que iba a ser pintor, cueste lo que cueste. Y ahí arrancaste a visitar talleres. Ahí ya empecé con Miguel Herrera, que fue un contacto lindo porque no era un taller con otros alumnos, era en su taller. Y él me daba bola a mí, que estaba... Y entonces conocí el mundo de la producción artística, que es solitario, ¿no? Era la intimidad del taller de él. Y entonces, bueno, ahí ya me encantó, ¿viste? Era impresionante. Disfrutaba como loco, lo iba a ver a un taller que tenía ahí por buceo. Y después en la chacra, que tiene una chacra en Pando por ahí. Y bueno, días y días pintando con él. Joaquín, ¿y seguías paralelamente con el liceo? Sí, seguía con el liceo. Hice una mague de dejar, pero me pusieron en vereda. Tampoco era la pavada. Lo que pasa es que también es muy interesante porque sigue pesando todavía yo no sé si el tema de mi hijo el doctor, el tema de la profesión, pero sin lugar a dudas la formación académica formal hay que... Y bueno, el liceo es indispensable, ¿no? Por lo menos después la facultad siempre pesa, ¿no? El que es profesional tiene un respaldo atrás. En el arte es más complicado. Y bueno, también puedes hacer la carrera en Bellas Artes, ¿no? Y licenciarte ahí. Pero bueno, por suerte yo lo hice paralelamente a eso, ¿sabes? Por talleres particulares y tal. Y después seguí estudiando en España, ¿no? ¿Qué te fueron dando los talleres? Primero Herrera, después Amengual, después La Roca, o no es diferente, pero el paso por esos talleres y esos nombres. Mira, Miguel Herrera me mostró lo divertido que era ser pintor, ¿viste? O lo extremadamente libre que es el mundo del pintor. Por más que hay que trabajar con rigor y todo. Sí, claro. Si ves mis cuadros, no están hechos en un día. Ahora los vamos a empezar a ver. Hay que trabajar con mucho rigor, pero es un mundo propio, que vos te creas tus propias reglas, ¿no? Entonces... Ahí tenemos. Claro, eso es laburo chino. Sí, tienen bastante laburo, sí. Son muy cuidaditos los detalles y todo, entonces, digo, es un mundo de libertad, pero que implica cierto rigor, ¿no? A la hora de construirlo y de... Mirá la regularidad de ese piso, por ejemplo. Sí. O mirá la perspectiva de ese pasillo y el fondo.
las escaleras, todo tiene un dibujo. Mirá la sombra de la cinta que está allá arriba. Sí, no, hay mucho trabajo y son horas y horas de... Sin duda, no, por ese lado queda muy claro que sí. Pero bueno, entonces Herrera te dio lo divertido que es ser pintor. Sí. Y después Amengual y Clever Lara fueron como una introducción al mundo clásico, ¿ves? Mirá que siempre está presente. Porque ahí estudiábamos los dibujos de los grandes maestros o copias de estatuas romanas. Son cosas que nunca abandoné, ¿no? Siempre se fueron mezclando con mis cosas. Y después quizás aquí en Uruguay, Oscar Larroca fue el que más me influyó y el que más herramientas me brindó para poder expresarme, ¿no? Porque me dio una base muy sólida de dibujo y sobre todo de pulir la motricidad fina, ¿no? Que es una característica de mi obra hoy por hoy. Sí, y de la cual Oscar, sobre todo en su momento, al principio, cuando todos conocimos a Oscar, era de una paciencia y de un trazo. Sí, igual. Sí, lo sigue siendo. Sí. No, pero ahora se maneja también con otras herramientas, entonces ha cambiado su última muestra en el Museo de Artes Visuales y incorporaba más cosas que el dibujo. Exactamente, mucho del cómic. Seguro, claro. Bueno, por ahí también quizás me haya influenciado su mundo. Lo que pasa es que yo creo que la influencia de Oscar sobre mí es más técnica y el cuidado por las cosas, no su iconografía personal. Claro, ¿entendés? Está bien. Y quizás en ese aspecto Iturria sea el más destacado en el juego y todo eso, junto con Herrera. Bueno, justamente, yo el otro día te lo decía en la radio, que me parecía que los nombres por los cuales, de los talleres, de los docentes o artistas por los cuales tú te vinculaste a los talleres de cada uno de ellos, son todos nombres que han sido políticamente incorrectos, son muy personales. Sí. ¿No? Cada uno en lo suyo. No son muy tradicionales. No, claro, son artistas, digamos, contemporáneos, ¿no? Es el sentido clásico del pintor de peras arriba de una mesa, que se pueden hacer bárbaras. No, está muy bien, pero sí. Y es un camino válido. Es un camino válido y ahí están las naturalezas muertas de Botero, por ejemplo, claro. Que no tienen nada que envidiarle a nadie, que son muy buenas. Pero sí, yo entiendo la pregunta que me decís que cada uno desarrolló su universo personal, ¿no? Exacto. Creo que va por ahí. Sí, por suerte tuve la oportunidad de conocer a estos tipos, ¿no? Que tienen su mundo y sus cosas que decir y creo que te dan un plus, ¿no? ¿Cuándo y cómo llega a España? España llegó, había ido, la primera vez que fui de paseo con mi padre y mi hermano y su mujer. Pero después ya en el año 2008 tuve la suerte de poder ir a Arco, ¿viste? Que es una feria de arte contemporáneo muy importante. Y bueno, eso fue como una experiencia rarísima porque todo el tinglado que hay montado atrás de eso, de los cuadros y tal, es impresionante. Las galerías, acude gente de todo el mundo, la dimensión que tiene te impacta si vas por primera vez. Y bueno, ese fue un contacto así ya directo con el mundo del arte, ¿viste? Y después de ahí fue la primera vez que pude ir a pintar con Iturria en Cadaqués, que él estaba allá. Yo lo había conocido en París y me dijo, cuando vengas a España, venite. Y me acuerdo que le dije, bueno, voy a ir en octubre, no sé, en febrero. Y me dice, no, cuando estés acá llamame y vení. Porque la planificación no es lo suyo. Sí. Y bueno, ahí fue el primer contacto así de pintar diariamente con él. Fue en Cadaqués. Y esa fue la primera vez. Y cuando me vuelvo a Uruguay, ahí ya sí era inevitable que ser pintor, o sea, no había otra posibilidad. ¿Estamos hablando de qué año? Yo tenía 19, 2008. Era imposible ya otra cosa, ¿viste? Y le dije a mi viejo, viejo, ya está, voy a ser pintor sí o sí. Yo ya lo tenía decidido, pero bueno. Y ahí me ganó la beca de la Fundación Antonio Val, que fue, ese sí fue la puerta de entrada a España y definitiva, ¿viste? ¿Qué supuso esa beca? Supuso todo, porque desde el punto de vista plástico me obligó a, digamos, definir un camino a seguir, ¿viste? Que había que presentarlo ahí en la fundación, qué ibas a hacer, qué elementos ibas a trabajar, cuáles eran las ideas que tenías para tu estancia allí. Y todo eso me obligó a agarrar un universo un poco desparramado que yo tenía, que iba sacando una cosa de un lado y de otro, y meterlo todo en una dirección. Y ahí empezó, básicamente, Oscar Larroca fue muy importante ahí porque me ayudó a definir ese proyecto, a escribirlo bien y a clarificar las ideas con las que yo venía trabajando. O sea, fue clave. Y a partir de ahí surge todo esto, todo viene de ahí. Las intenciones, digamos que siguen siendo las mismas. ¿Tuviste que estar cuánto tiempo? 9 meses. 9 meses era la beca.
¿Estuviste viviendo en qué lugar? ¿Barcelona? No, en Andalucía, en Ajá. Córdoba, España. Ah, mirá qué lindo. No, espectacular, porque aparte era un convento, es la fundación de un escritor que se llama Antonio Gala, Sí. que es muy conocido, que hizo una obra buenísima, ¿viste? Muy generoso, y entonces cada uno, es un convento del siglo XVI, que creo que te lo decía el otro Sí. día, cada uno tiene su habitación privada con baño, o sea que estás muy bien, estás muy cómodo, y tu taller propio. Y consistía básicamente en eso, en estar ahí desarrollando el proyecto que presentaste y hablando con otros artistas, ¿no? Me acuerdo de un escritor mexicano, uno que hacía video de no sé dónde, otro. ¿Y ese proyecto en qué consistía, el tuyo? Y bueno, consistía en, como te dije antes, aclarar el universo que venía pintando, que era muy desprolijo y sin mucha claridad, y como digamos intensificarlo, ¿no? Ponerlo de manifiesto y desarrollarlo. ¿Tiene que ver con estas cosas que estamos viendo, que estás exponiendo en la Fundación Achugarri? Sí, es lo que te decía hoy. Las intenciones son las mismas de aquel momento. Lo que pasa que, lógicamente, gané en oficio, en conocimiento, viajé, vi miles de cuadros, todo eso suma y se va traspasando a la obra. Yo el otro día te decía, y viendo tus obras, ya inclusive algunas anteriores, antes de toda esta travesía pop, te decía que transitas por un camino surrealista que nos hace acordar mucho a Matisse. A Magritte, capaz. Ah, Magritte, quiero decir. El otro día te dije Matisse también. Sí, también. Sí. Magritte, digamos que no es muy usual tomado de esa manera. Sí. Hay algunos pintores acá que hacen algunas cosas como Pichín Peralta, ¿no? Peralta es el más. Sí. No tengo el gusto de conocerlo, pero conozco su obra. Más tiene mucho que ver con este, sí. más o menos. Por eso te decía un poco de surrealismo y la factura es realista, ¿no? Que es un poco también una cosa que yo hago. Pero sí, evidentemente Magritte es uno de mis referentes, junto con Dalí, con De Chirico también, ¿no? El gran pintor metafísico italiano, que aparte fue referente de todos los grandes nombres del surrealismo. Entonces como que todo surge de ahí. Y después, eso por un lado, y después yo lo sumo al concepto de la travesía pop que da nombre a tu exposición, a tu muestra, donde hay una cantidad de íconos vinculados justamente al arte pop que, si juntamos los dos conceptos, tienen poco que ver con tu generación. Sí. Pero bueno, como te decía, para mí el tema generacional en la pintura es un poco... O sea, no tiene demasiada importancia, porque para mí es como que todos los pintores son un equipo y cada uno, los grandes pintores, ¿no? Sí, sí. Un equipo al que yo no pertenezco, pero todos los grandes pintores de la historia van aportando algo, ¿no? Y eso está ahí, es como una biblioteca en la que cada uno que humildemente pretende hacer algo puede ir a sacar cosas. Entonces, digamos, lo generacional, Rafael, por ejemplo, nunca lo podría ni mirar, porque es una cosa generacional. Sí. No, pero hay una influencia muy, muy directa y capaz que vos podés abrevar de todos ellos, tomar elementos, una cantidad de cosas, pero capaz que lo que es el resultado de tu obra puede tener mucho más que ver quizás con un lenguaje mucho más contemporáneo. Y sin embargo, y capaz que por eso a mí me entusiasma tanto, es que vos mezclás todos los mundos posibles, no te atás ni a una época ni a un lenguaje. Si tenés que incorporar elementos, me hace acordar a una novela de Murakami, que no tiene ningún problema en meter una marca, en meter una referencia contemporánea, consumista, si tiene que ver con la obra. Viste que Tarantino dice también que a cada director que ve le roba algo, así impunemente, ¿viste? Y un poco es lo que te decía hoy, es la biblioteca que está ahí y uno es libre de ir a sacar, tiene la obligación de ir a sacar. Entonces yo no tengo ningún reparo en hacerlo. Y aparte toda esa mezcla, esa conjunción de elementos es lo que es mi personalidad, al final es el camino que yo estoy creando, haciendo, ¿viste? Desarrollando por lo menos. ¿Sentís que este es tu estilo o seguís buscando y seguís? Por supuesto, supongo que irá modificándose con los años, pero lo que sí creo que es una cosa que estoy contento de haberlo encontrado es que es reconocible. O sea, vos ves un cuadro y decís, mirá, este es Joaquín, aquel que anduvo. ¿Entendés? Lo reconocés. Y eso es muy importante, porque creo que al final hay una cosa que dice Botero también, que el arte es la historia de las personalidades. Y no queda el que pinta como tal o como aquel o no sé qué. Entonces, tener algo que sea reconocible ya es bastante y estoy contento por eso. ¿Cuál es tu vínculo con Uruguay, ahora que estás en España?
Y bueno, es toda mi familia, mis amigos, mi pasado, todo. ¿Y artísticamente? Y artísticamente, de momento, nada. Esta es la primera toma de contacto a nivel artístico. ¿Por qué? Vos en España ocupás un lugar. No. Te has hecho, bueno, Sí. digo, a mí, yo te lo decía, a mí me han llegado, Sí. digo, mal no te ha ido, por algo estás en España. Sí, no. Mal no te ha ido Sí. y estás allá instalado. Sí. Bueno, entonces, admito que tu modestia, pero bueno, planteémoslo de otra manera. Sí. Estás instalado en España, estás generando allá y estás trabajando como pintor, estás viviendo de tu pintura en Sí. España. Exacto. Bien, Sí, ahí eso está. es así, 100%. Bien, ahí va. Y este es tu primer contacto formal como pintor en Uruguay, esta muestra que va a estar hasta el 1 de marzo en la Fundación Achugarri en Punta del Este. ¿Por qué se dio ahora? Se dio al revés, se te está dando al revés. Sí. ¿Te fue mejor afuera Sí. al principio que acá Sí. recién estás incursionando por primera vez? Creo que eso fue una suerte que tuve, porque creo que el arranque acá es lo más complicado que puede pasarle a un pintor, ¿no? El mercado es chico, es difícil que se te abran puertas, que te puedan dar aire para desarrollarte, ¿viste? Y allá en España me pasó todo lo contrario, ¿viste? Tuve mucha suerte desde el punto de vista comercial y todo eso, que eso te da un backup para... Sí, de todos modos es un medio mucho más competitivo. Sí, es más competitivo, pero al haber un mercado mucho más grande, Bien. también tuve la suerte de ir a dar a Cadaqués, Jaime, que eso tampoco es una cosa que no tenga importancia, porque si yo me iba a vivir a un pueblito en Jaén, que no le vendía un cuadro a nadie. Digo, fui a dar a un lugar en el que hay una sociedad que es receptiva y que tiene por costumbre la compra de cuadros. Eso, digo, me ayudó mucho. Y por suerte tuve la oportunidad de volver acá a Uruguay, de venir a Uruguay por primera vez a un lugar como la Fundación, ¿no? Que es el mejor arranque que me hubiese podido soñar. O sea, todavía ni me lo creo, porque Sí. es demasiado. ¿Y cuál sentís hoy que es tu lugar en el mundo? Nada, Cadaqués, seguro. Lo que pasa es que tengo a mi mujer ahí, tengo mi casa, estoy ahí, ¿viste? Mi universo está ahí. Y aparte me gusta la vida que tengo, porque tengo una vida muy sencilla, sin muchas cosas, y puedo pintar todo el día tranquilo y tenés la ventaja de estar en el corazón de Europa, ¿viste? Que te tomás un tren y te vas a ver al Prado, a ver a Tiziano, ¿viste? O te tomás un avión y te bajás en el Louvre, yo qué sé. Entonces, eso es impagable. Si estuviera acá, todo eso queda mucho más lejos, ¿no? Es verdad. O sea, Si estás acá, todo queda más queda más lejos. Eso Es, sí. es una enorme desventaja. Yo siempre pensé que los pintores europeos tenían, claro, ya medio partido ganado. Si está ahí Tiziano, está Rubens, está Caravaggio, están todos a la vuelta de la esquina. Eso es impresionante. Y acá no pasa eso. Sí, eso es así. Lamentablemente, si bien con toda la tecnología las distancias se han acortado, pero es verdad que estando acá todo queda más El lejos. original es irreemplazable, ¿no? No. O sea, es el formato, el tamaño, Emocionarse la técnica. frente a un cuadro Sí. en un museo es... Y la pincelada, todo eso se pierde digitalmente, ¿no? Y otra cosa muy importante que me di cuenta ahora en la muestra que le hablaba siempre a la gente, claro, muchos ya conocían los cuadros por el catálogo, pero cuando estás frente a la obra, el ojo salta de un cuadro al otro y todos los cuadros se dialogan entre sí. Eso en los museos también ocurre, ¿no? Claro. ¿Después de esto qué? Bueno, yo el 15 de marzo vuelvo a España ya. Tenemos una muestra para agosto en Cadaqués, que es el momento fuerte de afluencia de gente y todo eso, que está bueno también presentar lo que se hizo acá y mostrar qué pasó de este lado y todo eso. Y después para Madrid en noviembre tenemos otra, que va a ser el galerista Juan Rizzo, que es el dueño de la galería allá en Cadaqués, está abriendo otra galería en Madrid. Y bueno, el otro día estuvimos hablando y me dijo que quería contar conmigo para el proyecto y tal, así que bueno, lo que tenemos en miras es eso. ¿Las galerías siguen siendo una puerta de difusión, una ventana para justamente colocar los cuadros y todo eso? Porque la otra vez leía una entrevista que le hicieron a una galerista, creo que era francesa, en el suplemento Eñi de Clarín, de Buenos Aires, que hablaba del tema de las crisis de las galerías. Yo la verdad que no, digo, si bien evidentemente toda la comunicación directa que hay con los artistas, que antes quizás no existía, ¿no? Porque ahora con el Facebook,
página web, con no sé qué, es mucho más fácil acceder a un artista. Y más si es para comprarle un cuadro. Entonces, sin intermediarios. Claro, eso creo que les hace un poco de mella, evidentemente, pero para mí el trabajo de las galerías es fundamental. O sea, ellos tienen sus costos, tienen sus riesgos. Cada vez que eligen hacer una muestra, pagar los catálogos, pagar los stands en las ferias, el transporte de los cuadros, si le pagan al artista para que se vaya a hospedar en algún lado, todo eso son riesgos que no se saben si va, digo, es un dinero que se apuesta que no sabe si va a volver. Y para un artista, digo, asumir esos riesgos es muy difícil, y la difusión que les da a las galerías sería muy difícil de tener, ¿sí, no? Joaquín, hoy me hablabas del rigor. Y uno mira tus cuadros y bueno, se da cuenta, además son cuadros grandes, uno se da cuenta que están allí muy pensados. ¿Y cómo es tu día de trabajo? ¿Ese rigor supone horarios, supone rutinas? Sí, rutinas sí, siempre. Digo, Pessoa creo que decía que uno solamente es libre dentro de su rutina. O sea, bueno, para mí era un tipo oscuro, ¿no? Sí. Brillante, pero un poquito oscuro. Pero bueno, cuando salís acá no tenés tu rutina y perdiste tu libertad de trabajar, ¿no? No, es más, yo soy un defensor de las rutinas. Sí. Además, tiene muy mala prensa las rutinas, sí, lamentablemente. Se habla de no caer en rutinas. Yo creo que las rutinas ordenan. Sí, mi lema es rompa su matrimonio, salve su rutina, ¿no? Está bueno. Que es muy importante. Bueno, es bueno. Pero digamos, ¿cuál es ese rigor de trabajo? ¿Cómo es un día tuyo? Mirá, yo me levanto a las 7 más o menos, ya estoy a 7:30, tengo el mate pronto, y después me pongo a pintar hasta el mediodía. Y como un rato, y capaz que a veces descanso algo, y después sigo hasta la noche, 8:30, 9 seguro. Y después el trabajo, por suerte, todos los días son un poco distintos, ¿no? A veces la noche anterior ya estás pensando, tengo que encarar la calavera que tengo que pintar, o las ruedas de la camioneta, siempre tenés algo para hacer. Y yo trabajo, 17 o 18 cuadros al mismo tiempo, porque si no, si trabajaras uno solo, tenés grandes chances de trancarte, ¿no? De que no salga una narrativa que te guste, que no encuentres los objetos que quieras poner, que la idea que querés representar no casa con ese cuadro. Entonces, si tenés otro, las ideas van saltando. Un hallazgo en uno puede ser destrancar una puerta en otro, ¿viste? Que está... Qué interesante. Sí, eso es fundamental para mí. Y aparte, después técnicamente tenés tiempos de secado, ¿no? Para la técnica al óleo es muy delicada, hay que tener... digamos, capas de pintura con más o menos aceite, los barnices, todo ese tipo de cosas no se pueden apurar. Los cuadros no se secan con secador, se tienen que secar por oxigenación, con contacto con el aire. Y si hay humedad, igual estás una semana con un cuadro parado. Sí, por eso Hugo Nantes siempre me decía que él, como era tan ansioso, pintaba con pintura para auto. Con esmalte, sí. Que seca enseguida. Entonces, si se arrepentía, no pasaba nada. Claro. Bueno, así le costó también por el tema de los vapores. La resina, los vapores, era bastante complicado. Seguro. ¿No? Pero bueno, no, es interesante eso de tener varios cuadros a la vez, ¿no? El óleo también tiene lo suyo. Te digo que a veces estoy encerrado en el taller y salgo y digo, ¿cómo estaba respirando ahí adentro? El loco antes terminó con mascarilla. Claro, sí, hay que tener cuidado. Sí, es complicado. No, estaba pensando que a veces en literatura te lo dicen siempre, y cuando yo iba al taller de Guillermo Fernández también, el maestro siempre lo decía, que cuando uno empieza, si bien tiene bocetos y más o menos sabe lo que quiere, a veces arrancás por un lado y no sabés dónde terminás. No, eso siempre para mí. Es muy difícil que... Algunas ocasiones sí se da, pero es muy difícil que arranques un cuadro sabiendo dónde vas a ir a parar. Claro, estoy pensando, por ejemplo, que es la carátula de tu catálogo, que uno lo ve tan perfecto, tan regular, todo, seguramente no arrancó en tu cabeza ni como boceto así. No, y aparte ese cuadro que mide 1,5 metros por 2 metros, lo había empezado en una telita así chiquita, 50 por 60. Y vi que la estructura estaba quedando bien y dije, no, este cuadro merece más, un formato más grande, por la composición simétrica y todo eso se presta para aguantar un formato grande. Pero después todo fue surgiendo. Atrás está reproducido el entierro de Cristo de Rafael, que al principio no era eso, era otra cosa lo que había. Después el Michelin también, que está colgando ahí, lo agregué después. La sombra la agregué como 3 semanas después de haber pintado Mirá. Y los personajes fue lo último.
porque ahí hice como una piedra que aparece entre los mosaicos de las cosas, que para mí es la roca sólida de la historia del arte, ¿viste? Y es como que yo estoy cimentando mis cosas sobre la historia, y todos los personajes se parecen un poco a mí y están buscando, ¿viste? Son como arqueólogos que están escarbando en algo, ¿no? Como las ruinas de lo que heredamos nosotros. Ruinas, no, un templo. No digo mucha matemática, pero el tema de la regularidad y de las simetrías y de todo, de todos los cálculos que hay acá, yo no podría hacerlo. Te envidio la paciencia. Bueno, es que la matemática paciencia. Es un elemento clave, ¿no? Sí, claro. De las artes en general, diría, ¿no? La música está muy presente en casi todo, y en la pintura no es la excepción. No, para nada. Hay libros muy complejos al respecto, ¿viste? Que desgranan las composiciones matemáticas de los pintores del Renacimiento. Sí, desde la sección áurea hasta... Y de los griegos, ¿no? Evidentemente viene muy, muy atrás. Yo de Fibonacci no pude pasar, ¿viste? Que no deja de ser interesante la escala de Fibonacci, pero... Sí, buenísimo. 1, 1, 3... Exactamente, 1 más 2, 3, 3 más... Exactamente. El código Da Vinci arranca explicando la escala Fibonacci. Bueno, te falta Montevideo, ¿no? Es la materia pendiente. Ojalá, Jaime, ojalá se pueda dar una oportunidad. De verdad que me gustaría mucho, pero bueno, está. De momento estoy contento como estoy, pero sé que Montevideo se comparte con más gente todavía, ¿no? Y eso es importante. Me hubiese gustado, pero bueno, la fundación es, como te dije, espectacular. No, por supuesto. Además, ahora vamos a ver la invitación. El sábado fue un día de fiesta para la fundación. El sábado estuvo la inauguración de tu muestra, la de Diego Villalba y la de fotografías del Chino Pasos. De Carlos Pasos. Y también Pablo presentó una muestra de esculturas en bronce que se llama Mundo de Fuego, Pablo Chugarri. Muy buena. También que un poco recuerda las cosas nuevas que está haciendo con los olivos y tal, es muy interesante, se la recomiendo a todos para que vayan. Y la del Chino Pasos y la de Diego Villalba también están muy bien. Además son tres, Chino Pasos es fotografías de Cuba, y Diego Villalba también con un estilo que no tiene nada que ver, aunque tiene una cosa media de relato y media de casi de narrativa literaria, que contigo tiene ahí algún... Son como unas secuencias, ¿no?, que hace él. Que se van desarrollando a lo largo del cuadro. Sí, en definitiva lo que demuestra es que también te lo comentaba el otro día, que las artes plásticas de hoy y como se entienden hoy, cuando hay tanta invasión de imágenes y estamos tan rodeados de imágenes, tienen su propia lógica, tienen su propia narrativa, ¿no? Ya no es solamente un cuadro. Sí, no. Digo, por lo general los grandes cuadros de los grandes maestros todos tienen una lógica interna muy compleja y representan algo en concreto. Por ejemplo, el de Dalí, ese famoso que le salen unos tigres de la boca. Sí. Bueno, ese tiene toda... reproduce, digamos, la lógica del sueño de Freud. Viste que hay un evento fortuito que desencadena una serie de imágenes mentales que terminan con un sobresalto. Y el cuadro ese de Dalí se llama Sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada justo antes del momento de despertar. Y aparece reproducida la granada con la abeja que vuela a su alrededor y desencadena toda esa fantasía de la escórpora, que es el pez ese con los tigres que le salen de la boca, del cual del último tigre brota una bayoneta, que sería la picadura de la abeja, que despierta a la persona, ¿entendés? Digo, eso... Por lo general las grandes obras maestras tienen eso. Y decían que estaba loco. Sí. Hasta el 1 de marzo entonces, Joaquín Lalane en la Fundación Achugarri, junto a estas propuestas de Diego Villalba y de Carlos Pasos. Pero bueno, hoy lo conocimos, se los presentamos y bueno, ya tenerlo muy en cuenta. Tiene su página web, allí ustedes es lalane.com. Es lalanejoaquín.com. Lalanejoaquín.com. Ahí también van a estar enterados de todo lo que produce entonces desde Cadaqués este joven montevideano. Gracias por venir y felicitaciones. Muchas gracias y un saludo para todos.